médico, esperemos que todo salga bien, pero cosas normales del embarazo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ¿qué os parece? Vamos a ser instruidos en la palabra, vamos a poner nuestros oídos y nuestro corazón, preparándonos, ¿eh? Sabéis que hay mucha necesidad y el Señor dijo que esa necesidad se iba a aumentar conforme pasan los años y se acerca la venida del Señor. La necesidad de Jesús se va a hacer más evidente, pero los hombres van a ser más duros de corazón cada día. Se vuelven más científicos, más orgullosos, más suyos, y el corazón se endurece de tal manera que la gente le cuesta mucho trabajo seguir al Señor. Y es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros le hablamos a alguien, no todos van a responder al Evangelio, no todos van a responder. Tenemos que ser conscientes de que Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Él dijo: os haré pescadores de hombres. Lo sacó de la pesca, sacó a Pedro, sacó a Juan, sacó a Andrés. La mayoría eran pescadores, otros tenían otros oficios, pero le dijo: desde ahora vais a pescar hombres. Y mirando las escrituras, yo le preguntaba al Señor: Señor, pero no todo el mundo responde al Evangelio. Y muchas veces porque no entendemos que no todos están preparados para responder al Evangelio, no todos están preparados. Incluso en la época de Jesús, dice que le seguían, más de 5.000 personas le seguían, pero le seguían porque habían comido. Le seguían no porque era el Hijo de Dios, no, sino porque se habían alimentado, habían sacado un provecho. Pero cuando Jesús les puso condiciones, dice que todos se volvieron y se quedaron solamente los 12. Incluso él, volviéndose a los 12, les dijo: ¿queréis marcharos vosotros también? O sea que él no tiene problema. Él no está buscando multitudes, así como muchas veces nosotros buscamos multitudes. Él solamente está buscando un corazón que le siga, que le ame, un corazón sediento. Entonces, entendamos esto. Para el Señor, un alma que se salve, dice que los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando un alma se salva, cuando un pecador se salva. Nosotros parece que necesitamos siempre ver iglesias llenas hasta arriba, pero Jesús no tuvo una iglesia llena hasta arriba. Él se dedicó a 12 hombres. Se dedicó a 12 hombres, los preparó y luego los envió a predicar. Pero también vemos que no todo el mundo respondía al Evangelio, no todo el mundo respondía. Y esa es la cuestión. ¿Dónde tenemos que pescar? ¿A quién? ¿Quién tiene el corazón preparado para recibir al Señor? Eclesiastés 4.1. Eclesiastés 4.1. Vamos a ir abriendo las escrituras. Irán apareciendo por aquí en la pantalla, ¿eh? Y vamos a ir leyendo estas escrituras. Poquito a poco iremos viendo algunos detalles. Dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Aquí está hablando, esto es Salomón. Eclesiastés fue escrito por Salomón. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Gente que estaba oprimida, gente que estaba siendo maltratada, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. La fuerza, el látigo, el poder sobre aquellos que lo oprimían, y para ellos no había consolador. O sea que vemos que hay un pueblo oprimido, vemos que hay un pueblo que está necesitado. Dice que no había consolador para ellos. Estaban buscando consuelo, pero no había consolador. Gente oprimida.
Y este fue el ministerio de Jesús y también ha de ser el nuestro. Fijaros, Hechos 10:38, vemos que Jesús tuvo un ministerio muy específico. Y cuando empezó a predicar dijo, he sido enviado primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Él, como si no hubiera ido a todos, sino que... Y si nos fijamos muy bien, veremos que Jesús comía con los pecadores, con los borrachos, con las prostitutas, con la gente maltratada, con la gente que nadie quería. A esa gente es la que estaba Jesús más cerca de ellos. Porque ese fue el ministerio de Jesús, acercarse a la gente que estaba pasándolo mal, a la gente que estaba con un corazón roto. Este fue el ministerio de Jesús y este ha de ser el nuestro. Hechos 10:38 dice, Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él mayormente estaba acercándose a la gente que estaba oprimida, a la gente que estaba en problemas, a la gente que estaba angustiada. Esto es lo que la Escritura nos enseña, y lo vamos a ver aquí más claramente ahora en Isaías 61, a partir del verso 1. Isaías 61, verso 1. Si no le pones el otro programa, Antonio. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a... Cuando dice a, está diciendo a quién le envió el Señor a predicar. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a, primeramente, dice a los abatidos, Y yo buscaba en el diccionario qué significa la palabra abatido, para que sepamos claramente qué es lo que significa. Mira, una persona abatida es una persona que ha perdido el ánimo, que ha perdido la fuerza, que ha perdido toda esperanza. Esa es una persona abatida. Es como si ya se dejara vencer, deja de luchar. Cuando alguien está pasando por un problema grave y ya pierde la fuerza, ya parece que ya no puede luchar más, entonces ya queda abatido. Y aquí dice el Señor, me ha enviado Jehová, me ha enviado el Señor a predicar buenas nuevas a los abatidos. Aquí tienes un tipo de personas que van a escuchar el Evangelio. Las personas que están pasando por problemas, las personas que han perdido su fuerza, las personas que han perdido todo ese ánimo. Cuando tú les traes buenas nuevas, les traes esperanza al corazón. ¿Sabe lo que pasa? Que vivimos en un país europeo. Y si tú miras cómo vive muchísima gente, nosotros para ellos somos ricos. Es que somos ricos. Vete a África, vete a un montón de países, a Asia, a la India, vete a un montón de sitios de Sudamérica, El Salvador, de Honduras, países, Brasil, en muchos lugares, México, quitando los lugares turísticos, lo demás es chabola y ruina y miseria y crímenes. Y España y Europa, Estados Unidos, Europa, mayormente Europa, son lugares donde la gente vive mayormente bien, y nosotros somos ricos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hay abundancia en nuestras vidas, nos cuesta mucho más trabajo seguir al Señor. Cuando hay abundancia en nuestras vidas, cuando hay todo alrededor, todo está bien, ¿para qué queremos al Señor? Siempre ponemos excusas. Pero por eso Jesús dice, me ha enviado el Señor a predicar a los abatidos.
Cuando nosotros vemos a una persona que está pasando por problemas, el único consuelo que tú le puedes traer es el Evangelio, que son las buenas nuevas de Jesús. Amén. Ahora, todo esto es también una advertencia para nosotros, para que no caigamos en la comodidad y en la dureza de corazón. Porque cuando caemos en la dureza de corazón, nos damos cuenta de que Dios a veces nos pone en aprietos para que le busquemos. Porque Dios está buscando un corazón quebrantado. Dios está buscando un corazón contrito. Dios está buscando un corazón humilde. Dios está buscando corazones que le amen de verdad de corazón. Pero cuando hay abundancia de todo a nuestro alrededor, el Señor queda como lo último. ¿Ven? Entonces, vamos a ir viendo poquito a poco estas palabras. Me ha enviado el Señor a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Luego sigue, a vendar a los quebrantados de corazón. No está diciendo que Él ha venido a predicarle a personas que lo tienen todo. No, ha venido a buscar una gente especial. Una gente que ya las tiene el Señor preparada para predicarles el Evangelio. Dice a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Sabes? Tener un corazón quebrantado significa ser humilde. Un corazón quebrantado es un corazón humilde. Es un corazón contrito, manso y dispuesto a arrepentirse y es receptivo a la voluntad de Dios. Cuando Dios quebranta tu corazón, lo quebranta a través de problemas, a través de angustia, a través de cosas que nos suceden algunas veces sin entenderlas. Lo que está es preparando nuestro corazón. Para nosotros decimos, qué desgracia le ha pasado a aquella persona. Pero el Señor, a través de esa desgracia, porque dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien, está preparando el corazón de esa persona para que pueda ser receptivo. Porque no sale de nosotros el perfume que debería de salir, porque el frasco está todavía entero. Y es cuando se rompe el frasco de alabastro, cuando se rompe en nuestras vidas, se rompe en nuestro corazón, cuando empieza a salir realmente lo que hay dentro de nosotros. Es cuando realmente buscamos a Dios. Cuando tú pasas por problemas, suceden dos cosas. Ojalá que suceda la buena. O te pones en rebeldía hacia el Señor y no lo buscas, o buscas más al Señor y doblas tus rodillas. Y eso es lo que deberíamos de buscar a Dios cuando hay problemas. Porque cuando hay problemas es cuando la gente, o cuando uno está enfermo, es cuando uno busca a los médicos. Amén. Y muchas veces cuando nosotros pasamos problemas es cuando menos venimos a la iglesia. Eso se llama rebeldía. Entonces es bueno que nosotros no seamos hombres y mujeres rebeldes, sino que seamos personas con un corazón contrito, con un corazón quebrantado, porque Él dice que al corazón contrito y quebrantado el Señor no va a menospreciar. Mira, viene a buscar a los abatidos de corazón, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Los cautivos, los que están cautivos por las drogas, los que están cautivos por el alcohol, los que están cautivos por el pecado, los que están cautivos por diferentes formas de cautividad. Muchas veces son demonios que nos influyen o que están oprimiendo nuestras vidas y nos meten en cautividad. Dice que todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado. O sea que, fíjate, a este tipo de personas vino el Señor a traer libertad, a los cautivos, y a los presos, apertura de las cárceles. Están los cautivos, pero están los presos. Y los presos son ya gente que está endemoniada, gente que está ya prisionera del diablo, prisionera de Satanás, que no tienen voluntad ya ni para decidir, ni para lo bueno, ni para lo malo, sino que ya entran en pensamientos diabólicos y ya pueden hacer cualquier locura. ¿De dónde vienen las guerras, los homicidios, los asesinatos? Mano, ¿en qué cabeza cabe? Hemos visto hoy, ¿verdad? Ha asesinado a uno en Japón, un primer ministro en Japón, con un arma fabricada en casa, 2 tiros por la espalda. ¿Quién pone eso en el corazón? ¿Quién pone eso en la mente? Gente que está prisionera ya de Satanás, que no les importa. Pero el Señor dice que vino a traer libertad a los cautivos y a los presos
viene a abrirle las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, los que están pasando por esa tristeza, porque han perdido un familiar o porque el luto representaba en aquella época amargura, tristeza. Dice que David cuando supo que el niño iba a morir, dice que se puso ropa de silicio. Betsabé quedó embarazada, ¿acordáis? Que David peca y el Señor le dice que el niño iba a morir y él se queda en ayuno, vistiéndose con ropa negra, en silicio, echándose ceniza. Eso significa luto, afligido, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Fijáis el tipo de persona que el Señor está buscando? Gente quebrantada, abatido de corazón, cautivo, gente presa. Por eso el Señor dice: no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Nosotros cuando predicamos el Evangelio tenemos que ver qué tipo de persona es o por qué situación está pasando para poder traer una palabra adecuada de consuelo. Jesús no vino a condenar. Dice: yo no he venido a condenar sino a salvar. Y muchas veces lo que hacemos, en vez de traer una palabra de aliento a las personas, a este tipo de personas, le traemos una palabra de condenación y le decimos: es que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Si bastante infierno tiene ya esa persona viviendo en el problema que está viviendo, lo que tienes que hacerle es traer una palabra de consuelo, de aliento, sacarla del hoyo cenagoso, sacarla de su problema. Tiempo habrá para que esa persona comprenda y entienda que necesita santidad, que necesita, etcétera, etcétera, buscar de Dios. Pero tenemos que ser consoladores. Job le dijo a sus amigos: consoladores molestos me soy. A veces somos consoladores molestos. En vez de consolar ponemos más carga sobre la persona. En vez de quitarle carga y sacarle carga a la persona, le ponemos más yugo. ¿Entendemos? Eso es lo que hace la religión. La religión pone yugo, cargas pesadas sobre las personas, cuando el Señor ha venido a buscar a ese tipo de personas para sacarlas del hoyo. Como dice el Salmo 103, Él es el que me saca, me sacó del hoyo cenagoso, me saca. Pero nosotros muchas veces, en vez de sacar, le metemos mala cabeza a la persona en el hoyo. Tenemos que ser sabios a la hora de hablar y de predicar la palabra. Salmo 69:20. Salmo 69:20. Aquí David nos expresa qué es un corazón quebrantado o qué le pasó a él, a su corazón. Está él, y yo tengo otra versión, pero la vais a entender. Sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Fíjate, David abriendo su corazón y expresando lo que había dentro de él. Sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara. A los cautivos el Señor vino a traer esa libertad. Si tan solo, dice, si tan solo alguien volviera y me consolara. Fíjate, David tenía un corazón quebrantado, roto, y estaba buscando a alguien que le trajera una palabra de aliento. ¿Somos sabios para traer una palabra de aliento a alguien en un momento determinado? Ahora vamos a ver ese contraste, porque esto es lo que está buscando el Señor: corazones contristos y quebrantados. Ahora vamos a ver el contraste, y ahí nos vamos a ver identificados nosotros. Nos vemos identificados, porque no nos falta de nada. Y cuando no nos falta de nada, entonces tenemos un gran problema, porque podemos alejarnos del Señor. Jesús dijo en Mateo 19:24. Mateo 19:24. Dice: otra vez os digo. Quiere decir que esto ya lo había repetido más de una vez.
Era como una advertencia. Que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. No está hablando de una aguja pequeñita, ¿eh? Está hablando del muro, que habían unas aberturas. Cuando cerraban los portones, nadie podía entrar en Jerusalén. Y si alguien quería entrar, tenía que entrar por la aguja, que era una puerta muy estrechita, y así de lado, y con dificultad podía entrar. Pero no podía entrar ni el camello, ni podía entrar la carga que llevaba. O sea que tenían que dejar incluso la carga fuera, a cuenta de que se la robaran. Pero ellos podrían salvar su vida, porque venían muchas veces la gente a hacer daño. Y Jesús dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja, un camello, que entrar un rico en el reino de Dios. Y esto a mí me hace pensar eso. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, ¿por qué dice del rico? Porque el rico al tenerlo todo, ¿para qué vas a buscar a Dios? ¿Para qué necesita el rico a Dios? Si tiene comida, si tiene buena casa, si tiene buen dinero, si tiene buen coche, si tiene salud. ¿Para qué necesita a Dios? Cuando le hablas el Evangelio a este tipo de personas que están enriquecidas en su corazón, te echan las perlas, como dice la palabra, no le echen las perlas a los cerdos. No quieren la palabra. Por eso dice Jesús, es mucho más fácil entrar un camello por el ojo de la aguja que no un rico que entre en el reino de los cielos. Ahora, eso debería de hacernos pensar, porque realmente en esta sociedad europea vivimos de tal manera que para muchos somos riquísimos. Somos riquísimos. Por muy poco que tú tengas, por muy poco que yo pueda tener, somos muy ricos. Ahora, que el Señor nos dé un corazón quebrantado, que el Señor nos dé un corazón humilde, que el Señor nos dé un corazón con hambre. Como Él dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, los que padecen por causa de la justicia, bienaventurados. Porque el Señor está buscando ese tipo de personas, y a ese tipo de personas le llama el Señor bienaventurado. Pero si nosotros nos dejamos llevar por todo lo que esta sociedad nos está trayendo, hermano, al final nos damos cuenta de que hay muchos que realmente un día, no sé, que el Señor nos dé la gracia para poder entrar en el cielo un día, que nos permita entrar, porque pensamos y creemos que somos salvos. Dice, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Pero es que el diablo también cree y tiembla. Nos tiene que hacer pensar eso. Entonces la palabra creer no solamente es creer con nuestra mente, es creer guardando su palabra, guardando sus mandamientos, es en las condiciones que Él dice. Esa palabra creer es en las condiciones que Él dice. Si aquí dice que un rico es difícil meterlo en el reino de los cielos, yo ya me he hecho a temblar. Bueno, sigamos con todo esto. Mateo 9, 13. Los que van a escuchar el Evangelio van a ser siempre la gente necesitada. Siempre, siempre. Los que van a aplicar el oído van a ser gente necesitada. Gente necesitada. Porque cuando tú le das la palabra a alguien que no lo necesita, ¿qué hizo el joven rico? El joven rico vino a preguntarle a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué haré yo para tener la vida eterna? Porque yo lo he guardado todo desde mi juventud. Desde pequeñito lo he guardado todo. ¿Ah? Y el Señor le dice, con que lo has guardado todo, con que te justificas a ti mismo. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y como tenía mucha riqueza, se dio media vuelta y se fue. Y Jesús dice que lo miró con tristeza. Entonces, a los ricos les cuesta mucho trabajo dejar todo para seguir a Jesús. Por eso cuando somos ricos en orgullo, somos ricos en bienes, en posesiones, en cosas, tenemos que mirar nuestro corazón. Miremos nuestro corazón.
Mateo 19:24 dice, otra vez os digo, no, Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y a veces nos justificamos a nosotros mismos, nos justificamos mucho, nos justificamos, tenemos muchas excusas para no buscar a Dios, tenemos muchas excusas para no hacer la voluntad de Dios, para no hacer lo que Dios nos pide, lo que Dios nos dice. Por eso dice al Señor que prefiere misericordia y no tanto sacrificio, porque ellos lo arreglaban todo sacrificando un animalito. Ellos lo arreglaban todo con una ofrenda, lo arreglaban todo con... No, pero el Señor dice no. He venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Fijaos en este pasaje. Se llama la parábola de la gran cena. Está en Lucas 14. Lucas 14 del 15 al 24. Vamos a leer esta parábola porque es de mucha enseñanza. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Ves? Convidó a muchos se le dio el evangelio, a muchos se le dio la palabra. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Es la condición de la gente que lo tiene todo. La excusa. Te ruego que me excuses. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Otra excusa. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Tenemos que vernos involucrados en la palabra, porque Dios prepara su casa, Dios prepara su mesa, Dios prepara su hogar para que nosotros podamos participar de la bendición del cielo. Pero las excusas vienen. Acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, como los que tenían y los que eran privilegiados no quisieron, ¿qué le dice el Señor? Ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá, ¿a quién? ¿A los ricos? Trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, ya que los que están bien no quieren, ya que los que están justos se justifican a sí mismos y no quieren venir. Vamos a llamar a la gente que tiene necesidad. Vamos a llamar a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a la gente con problemas, a los angustiados, a los afligidos, a los enlutados, a los presos, a los abatidos. Porque los que están bien, están tan bien que tienen muchas excusas. Y dice que se enojó el padre de familia, que se enojó, porque los invitó a todos, pero no todos quisieron venir. Y eso pasa cuando tú predicas la palabra, y eso pasa incluso también en la iglesia cuando ya estamos dentro del Señor. Entonces tenemos que ir mirando nuestro corazón, que no caiga en esos deleites mundanos y terrenales que nos apartan del Señor, que nos apartan. Porque poco a poco nos vamos alejando, nos alejamos poco a poco, y cuando nos damos cuenta, estamos más fríos como el hielo. Ya no sentimos, no tenemos aprecio al Señor,
nuestra casa empieza a entrar en algo que se llama opresión del enemigo. Y sin darnos cuenta empiezan los problemas, empieza un ambiente enrarecido, porque nosotros somos la luz. Y cada uno de nosotros somos luz en nuestro hogar. Pero si la luz se apaga, entonces las tinieblas entrarán. Si la sal deja de ser sal y ya no sirve para nada, dice que solamente sirve para ser pisada por los hombres, no sirve ya para nada. Entonces tenemos que aprender que no podemos excusarnos siempre, porque llega un momento que el Señor se va a enfadar. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste, y aún hay lugar. Todavía hay lugar en la cruz para muchos que quieran entrar a escuchar la palabra del Evangelio. Quizás en este día, en esta mañana, en esta tarde, quizás hay alguien que está escuchando a través de la red. Quizás me está escuchando. Y el Señor está buscando a personas como tú, personas con problemas. Quizás con personas que piensan que ya la vida no vale nada, pero Él viene a traer esperanza a tu vida. Dios es un Dios de esperanza para ti. Te animo a que busques a Jesús, a que te levantes y vengas a los caminos del Señor. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. O sea, el Señor quiere que su casa se llene, claro. Dios quiere que su casa se llene. Bueno, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. O sea, aquí vemos que el padre de familia invitó a todos, pero no todos vinieron. Los invitó a todos, pero no todos vinieron. Y sabes, al vivir en una sociedad rica, Dios ha sido desplazado. Se le da más importancia a que en el Día del Orgullo pongamos la bandera de tantos colores, ¿verdad? Pero hijo mío, predica la palabra, habla la Biblia, di lo que Dios dice, vas a ser perseguido. Pues tanto derecho tienen ellos quizá como nosotros, ¿no? Tanto derecho tienen ellos a manifestar lo que ellos piensan, lo que ellos creen, y tanto derecho tenemos nosotros también a pensar y a decir lo que creemos, porque vivimos en una sociedad libre. Vamos a respetar cada uno, porque ni Jesús condenó a este tipo de personas, pero también ellos que respeten la creencia de aquellos que pensamos diferente. Amén. Esta sociedad rica a Dios lo ha desplazado. A Dios lo ha desplazado. Decía un capellán de los Estados Unidos: no permiten entrar las Biblias en las escuelas, pero permiten entrarlas en las prisiones. Dice, tal vez si permitieran entrar las Biblias en las escuelas, habría menos gente en las prisiones. Los Estados Unidos, que era un país donde incluso en su moneda habla de Dios, la bendición de Dios esté sobre nosotros, o algo así. Sin embargo, es un país que se está alejando de Dios completamente. Un país que se está alejando de Dios. Las iglesias se están cerrando, muchas de ellas. Han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios de todos los sitios. Ya no se puede hablar de Dios por ningún lado, está prohibido. Y así les va, poco a poco. Poco a poco se va degradando, todo se va degradando. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y cuando la verdad es quitada, entonces viene la mentira, viene la oscuridad, las tinieblas. Disparos por todos sitios, matanzas por todos sitios. Todo lo que hay es un fluir del enemigo por todos sitios. Mira Santiago habla con más dureza, ¿eh? Santiago habla con una dureza tremenda. Santiago 5, 2 y 3. Santiago 5, 2 y 3. Mira lo que le dice el apóstol Santiago
a los ricos. Qué duro. Vuestras riquezas están podridas. Anda, que se quedaba aquí corto el hermano Santiago, ¿eh? Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Habéis acumulado tesoros para los días postreros? Ezequiel 16, 49. Vemos como... ¿No se puede ser rico? Sí, se puede ser rico. Y hay gente rica y gente que tiene... Y sin embargo hay que saber que hay mucha necesidad alrededor nuestro. Si tú quieres ser bendecido y prosperado, piensa en los pobres. Y luego te voy a decir, vamos a leerte un versículo, unas palabras que están en el libro de Job, y lo vas a ver. Si nosotros queremos la bendición de Dios, tenemos que pensar en el pobre. Tenemos que pensar en aquel que no tiene, en aquel que le falta. Porque para eso nos ha traído el Señor también. La única palabra que les dijo Pablo a los de Efesios cuando se fue es que se acordaran de los pobres. Acordaros de los pobres. Mira, Ezequiel 16, 49. Ezequiel 16, 49. Si tú quieres ver cuál es el problema, la raíz por la que hay tanta maldad, y qué fue lo que le pasó a Sodoma, y vosotros sabéis cuál fue el pecado de Sodoma, los sodomitas, pero aquí vemos cuál fue el pecado de Sodoma y por qué hay tanta cosita de esta rara. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia. La palabra de soberbia es que nadie se deja corregir. Soberbio. A mí no me tiene que decir nada esa persona. A mí Dios, yo hago lo que quiero, mi vida es mía. Voy donde quiero, hago lo que quiero. Nadie... Soberbia. Vigila, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Vigila la soberbia. Luego dice otro pecado de Sodoma: saciedad de pan. Había abundancia de comida. Había abundancia. Y cuando hay abundancia de todo, entonces uno ya no se harta, va buscando otras cosas. Dice: y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano. Mira, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No se acordaron de aquellos que tenían problemas. No se acordaron de aquellos que estaban pasándolo mal. Había saciedad, había abundancia, había soberbia, pero el que estaba afligido y el que estaba mal pasaban de largo, y eso creó un pecado terrible en medio de ello. Y cuando hay abundancia, el corazón del hombre se vuelve orgulloso y se vuelve vano. No sé si os está gustando la palabra esta tarde, porque a mí el Señor me ha hablado estos días mucho en este tema. Primera de Timoteo 5, del 3 al 8, Primera de Timoteo 5, del 3 al 8. Aquí sigue el apóstol Pablo hablándonos de otro tema. Porque Santiago dice: la verdadera religión es preocuparse de los huérfanos, de las viudas y de los que están pasándolo mal, de los que no tienen. Esa es la verdadera religión. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, empiece primeramente haciendo las buenas obras. Las buenas obras. Dice la palabra: haceos tesoros en el cielo y no en la tierra. Cuando nosotros hacemos algo hacia aquellos que no pueden pagarnos, si te lo pagan, tu cuenta está saldada. Pero si tú haces algo por alguien que no te lo puede pagar, tú estás haciendo tesoros en el cielo. Por eso dice que cuando invites a alguien,
Busca a alguien luego que no te lo pueda pagar para que acumules tesoros en el cielo. Cuando tú quieres acumular tesoros en el cielo, dice que a Dios le da el que le da al pobre. El que presta al pobre, dice que le da a Dios. Y el Señor se lo pagará. Dice que cuando estés en la enfermedad, cuando estés en el lecho del dolor, ese gesto que tú hiciste de darle al pobre, traerá sanidad para ti. Traerá sanidad para tu vida. Fíjate si es importante que tú te acuerdes de los pobres, que te acuerdes de la gente que no tiene. Pero cuando nosotros pasamos como si no pasara nada, es porque algo está pasando en nosotros. Nos encerramos en nosotros mismos y nos olvidamos de que hay necesidad alrededor de nosotros. Llega un momento, ¿verdad?, que miramos los telediarios, nos ponen las noticias, nos salen tantas cosas que nuestro corazón se ha endurecido. Y ya parece como si no nos afectara. Ya podemos ver que si ese niño de Etiopía y podemos ver pero no nos afecta porque ya estamos cansados de verlo, ¿verdad? Y sin embargo podríamos ayudar, pero no lo hacemos. Un toque de atención a nuestros corazones. A veces un pequeño gesto dice mucho de nosotros y hace mucho por nosotros. Amén. Claro, es que la palabra tiene que tocar nuestro corazón, tiene que tocar nuestro entendimiento, tiene que ir rompiendo nuestra dureza. Si la palabra de Dios nos rompe nuestra dureza de corazón, nunca seremos cristianos verdaderos. Tiene que traer el Señor una conciencia donde nos veamos realmente que no estamos haciendo lo correcto muchas veces. Por eso Dios tiene que traer su palabra a nuestras vidas para romper nuestra comodidad, para hacernos ver que necesitamos ser diferentes, cambiar. Amén. Organizamos nuestra reunión y el culto siempre parece ya rutinario. Un poquito de oración, un poquito de música, venimos, nos sentamos, escuchamos y nos vamos. Hasta la semana que viene. Pero ese no es el culto verdadero. Tú tienes que seguir el culto cuando salgas a la calle. Tienes que seguir el culto. Porque el Señor continúa con cada uno de nosotros. Dios continúa en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la gente que incluso no conocemos, que seguramente necesitarán también. Y a veces hay que pararse en el camino y como buenos samaritanos ayudar a aquel que ha sido herido en el camino y que le han dado leña, ¿verdad? Le han dado caña. Bueno, dice 1 Timoteo 5, honra a las viudas, que en verdad lo son, porque hay viudas que no son de verdad. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, porque antes no había seguridad social, y cuando una mujer se quedaba viuda, cuando alguien se quedaba viuda, se le retiraba el sustento. Y habían viudas que no tenían nada, ni para comer. Hoy la viuda, pues el Estado le da una paguita, aunque sea pequeña, y ahí malvive, de cualquier manera va malviviendo, pero bueno. Pero antes no. Entonces aquí está diciendo, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeramente a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y también aquí está el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Entonces dice, si alguno tiene padres, tiene ancianos, tiene gente necesitada, que ayude a esas personas, que colabore con esas personas, que no los deje. Dice, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea que aquí Pablo está diferenciando entre la que realmente es viuda y está buscando a Dios y la viuda que se queda viuda y a vivir la vida, a ponerse la zapata y los zapatitos y a bailar por ahí, a vivir la vida, a buscar otro marido por ahí. Pero aquí está diciendo, hay un tipo de viuda que cuando se queda viuda ya no quiere vivir para Dios. Entonces está diciendo,
Estas son las verdaderas viudas a las que hay que ayudar, no aquella que se va de bailoteo. ¿Estamos viendo la diferencia? El Señor está abriendo nuestros ojos para que veamos que hay gente que es real, que necesitamos ayudar, y gente que no es real, que vive en la vida, que son bastante frescos a la hora de... Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sea irreprensible, porque si alguno no provee para lo suyo, mira lo que dice aquí, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Wow! O sea que si alguno primeramente no provee para su casa, viendo la necesidad que hay alrededor suyo, dice que es peor que un incrédulo. O sea que aún hay gente que busca a Dios y lo hacen por motivos equivocados. Vamos a buscar Juan 6, 26. Mira la gente que hay que busca a Dios por motivos equivocados. Motivos equivocados. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cuál es el motivo que nos lleva a buscar a Dios? ¿Y a qué le dice el Señor? Juan 6... Juan 6, 26. Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. No estaban buscando a Dios realmente porque necesitaban a Dios. Estaban buscando a Dios porque querían buscar un provecho, un beneficio de Dios. Entonces, el que ama a Dios lo ama de corazón. Amén. El que ama a Dios lo ama de corazón. No está esperando un provecho. Por eso, ¿por qué se levanta tanta secta? ¿Por qué tanto evangelio de la prosperidad? Porque lo que busca son ganancias. Cuando realmente el evangelio viene ¿a qué? A ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los que están necesitados, a los afligidos, a los abatidos, a los que están presos, a los que... ¡Ay, Padre! Entonces, claro, cuando te hablan hacia ti, Jesús tenía un montón. Jesús tenía un montón porque todos comieron. Acordaros que alimentó a más de 20.000 personas y le seguían un montón de gente, y Jesús se vuelve y le dice: vosotros me seguís ¿por qué? Porque habéis sacado un provecho. Pero cuando le pone condiciones, dice que se fueron todos. Bueno, tenemos que buscar a Dios con el motivo perfecto, con el motivo real, que es el de buscar a nuestro Señor, amarle, estar agradecidos a Él, porque sin Él no hay salvación, Ahora vamos a ver cuál es el secreto de Job para que fuese bendecido, porque decía que Job, ya acabo pronto, decía que Job era una persona muy rica. Job era muy rico, lo perdió todo, pero era muy rico. Pero vamos a ver cuál era el secreto de Job para tener tanta abundancia. ¿Cuál fue el secreto de Job para tener tanta bendición como tuvo? Antes de que le pasara la desgracia, que fue una prueba de Dios, no fue algo que... Dios permite que pasara Job por esa prueba, porque Job estaba creyendo que era justo. Y tiene que el Señor hacerle ver de que justo, nada. Dice, de oídas te había oído, cuando pasa la prueba, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora conozco. Dice, ahora sé que mi Redentor vive. ¿Cuándo? Cuando pasa por la aflicción, cuando pasa por el corazón quebrantado, cuando pasa por la prueba, por las pruebas que no queremos pasar. Pero a veces nos conviene pasar por ese tipo de prueba, porque es la metamorfosis que Dios utiliza para cambiar el gusano por una mariposa. ¿Fijaros? Que el gusano tiene que morir, meterse en su nido y hacer ahí como una tumba, como un ataúd. Pero cuando sale del ataúd, ¿qué sale? Ya no sale gusano, sale mariposa. Y a veces entramos en la prueba y parece que todo se acaba, pero es que Dios quiere hacer de nosotros algo bonito, algo precioso. Amén. Dios quiere hacer algo diferente de nosotros.
y a veces no nos cuesta. Dice la palabra que si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Nadie quiere morir, nadie quiere sufrir, nadie quiere pasarlo mal, nadie quiere la aflicción. Pero Jesús dijo que era necesario pasar por muchas tribulaciones, pasar por aflicciones, pasar por tribulaciones, pasar por momentos y por lugares que no nos van a gustar. Y dice la palabra que no tenemos que desmayar en nuestra fe, que nuestra fe tiene que estar arriba, que nuestra fe tiene que estar arriba, pasemos por lo que pasemos, amén, pasemos por lo que pasemos. Mira, Job 31, del 16 al 23, y acabo con estos versículos. Dice, si estorbé el contento de los pobres, si estorbé el contento de los pobres, quiere decir, si yo no fui generoso con los pobres, si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, ¿se acordaba de la viuda? ¿Se acordaba de los pobres? Y se acordaba de los huérfanos. Porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y el vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Fíjate, ese era el secreto de Job: ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, darle vestido al que no tenía vestido, darle al menesteroso, ayudar. Nosotros creemos que la bendición viene cuando nosotros somos generosos con aquellos que no tienen. Cuando nosotros aportamos, sea nuestro tiempo, sea nuestro cariño hacia otro. Por eso nos vamos a llevar mucha sorpresa. Porque decimos, no, solo los evangélicos. No, el que cree es el que hace la obra de Jesús, el que cree es el que hace la obra de Dios. Y esto tiene que tocar nuestras conciencias para que no estemos tan seguros. Porque os fijéis cuando Jesús habla la parábola, ahora pasaremos la ofrenda, cuando Jesús habla la parábola del rico y Lázaro, dice que había un rico que comía cada día con esplendidez, se alimentaba muy bien, tenía cada día pollo al as, buenas patatas fritas, buenos postres, buenos yogur Danone, tenía de todo. Pero había un pobre que estaba a la puerta y dice que no le daban ni la sobra. El rico no le daba ni la sobra al pobre, a pobre Lázaro. Y Lázaro estaba fuera y venían los perros y le lamían las llagas sangrientas. Pero dice que murió el rico y fue llevado a la condenación. Pero Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y cuando le pregunta el Señor, él dice, tú tuviste bienes en esta tierra y ahora Lázaro está disfrutando de lo que no tuvo. Y tú no te acordabas de ayudar a aquel que no tenía. O sea que, fíjate la parábola. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestro corazón se endurece hacia los demás. Cuando nuestro corazón entra en egoísmo hacia los demás. Amén. Bueno, espero que la palabra haya sido fructífera en esta tarde. Amén. Y vamos a pasar la ofrenda. Amén. Venga, vamos a orar.